Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. En este su canal, aprendamos con Scorpion Security o en TikTok, Scorpion Marco Sánchez. Los invitamos a que sigan nuestro curso de programación, lo cual estamos enseñando desde cero hasta llegar a programación orientada a objetos con el lenguaje popular Python. Como podemos saber, Python es un lenguaje muy robusto, lo cual nos permite hacer un sinnúmero de cosas, una infinidad de cosas que la verdad, desde inteligencia artificial, base de datos, desde varias conexiones hasta aplicaciones Android, aplicaciones iOS, aplicaciones web, auditorías, testing y mucho más. Bueno, sigamos con nuestro curso de programación. En el día de hoy toca ver lo que es estructuras de repetición en PCI. Pero, ¿qué son las estructuras de repetición? ¿Qué nos permiten hacer las estructuras de repetición? Bueno, las estructuras de repetición permiten al programa ejecutar la misma serie de repeticiones cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de la decisión lógica. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que nos va a permitir ejecutar una parte de código infinidad de veces o las veces que nosotros queramos y le indiquemos al programa. Estas, tomando en cuenta que existen tres estructuras de repetición. ¿Cuáles son estas? Las estructuras de repetición son mientras, repetir y para. Vendrían siendo como for y while en lo que son los diferentes lenguajes de programación que conocemos o que vamos a conocer más adelante. Cada estructura tiene características útiles de acuerdo a las necesidades del algoritmo. Para comenzar, podemos empezar utilizando el archivo guardado como ejemplo vectores, lo cual podemos observar que la lectura para el valor de los elementos del vector de la edad consiste en solo dos instrucciones que pues podemos repetir o que se repiten para cada elemento. Entonces, abrimos PCInt, abrir lo que es el archivo de ejemplo vectores y aquí es lo que queremos tomar en cuenta, de que al momento que mandamos a pedir la edad, que son dos instrucciones que pues se van a estar repitiendo constantemente. Entonces, bajo ellas podemos trabajar, pero pues no estar mandando una escribir la edad de la primera persona y pues la posición de la edad, sino que el programa lo haga automáticamente. Esto en el caso para cuando se puede manejar un sinfín número de datos, lo cual nos va a servir para simplificar un ciclo y pues lo veremos a continuación. Esto con lo que es el ejemplo de repetición o la estructura mientras. Mientras que hacer, mientras varias cosas. Ok, estructura mientras o estructura mientras. No podemos ponerle como tal un mientras, ya que es una palabra reservada. El procedimiento del ciclo mientras es el siguiente. Vamos a revisar una condición o vamos a realizar una condición lógica, lo cual nos servirá para contar las instrucciones internas de que si se cumple una condición, vuelve al punto de revisión o de lo contrario, pues prácticamente pasa al final de lo que es el programa. Las instrucciones del ciclo de repetir mientras se cumplan la condición. Para usar lo que es el ciclo mientras, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a declarar una variable de tipo entero llamada interacción, lo cual nos va a servir para que ésta interactúe junto con lo que es el programa. Por ejemplo, vamos, en este caso, a definir interacción con lo que es como tipo entero, como entero. Para esto también nos servirá como un contador del número de interacciones, que en este caso ha sido el ciclo. Asignamos un valor, en este caso a la variable de interacción de 1. ¿Por qué de 1 y no de 0? Recordemos de que en el vector, las posiciones que nos da, si reservamos tres posiciones nos va a dar, pero no contando desde el 0, sino contando desde el 1. Entonces, por ejemplo, si ponemos interacción, en este caso, igual a 1, para que desde ahí inicie lo que es nuestro mientras, vamos también a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la palabra reservada mientras seguido de lo que es un espacio. Mientras, la condición de nuestra expresión lógica sería de mientras nuestra interacción sea menor a 3. Entonces, mientras nuestra interacción sea menor, en este caso, para hacer esto, es menor o igual a 3. Y aquí nos dice luego, la siguiente palabra reservada va a ser hacer.
Y como podemos ver, al momento de dar Enter, nos sale también el fin de mientras. Pero ¿qué deseamos hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa interacción? Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir lo que es, o mandar a imprimir una variable o una instrucción de salida, más que nada. Vamos a mandar igual a poner cuál es la edad de la persona. Y en este caso, en vez de que pongamos un número, vamos a poner lo que es, vamos a interactuar con la variable de la persona. Aquí cerramos interacción y vamos a concatenar para que se cierre la pregunta. Nos va a pedir lo que es la edad de la persona, pero del número que tenga lo que es interacción, por ejemplo, 1, 2, etcétera, etcétera. Para esto también vamos a leer lo que es la interacción o la instrucción de entrada, edad, en la posición, qué posición, ok, también la vamos a sacar de la variable interacción. Interacción, cerramos paréntesis y para que la variable interacción incremente y no se cicle solamente el programa, vamos a hacer lo siguiente. Interacción o iteración va a ser igual a lo que es iteración más 1. Ok, entonces ya podemos quitar lo que es cada uno de estos o los podemos comentar, pero mejor quitar para que no nos confundamos. Entonces, por ejemplo, si yo a interacción yo le pongo 0, que es generalmente a cómo se inicializan las variables, yo le doy a ejecutar, luego nos va a aparecer el subíndice 0 está fuera del rango del vector, que es del 1 al 3. Entonces, para esto yo me encargo de ponerlo en 1 para que ahora sí cumpla con los lineamientos de lo que es el vector. Ahora sí, podemos poner cuál es la edad de la persona 1, ya que en este momento interacción tiene el valor de 1. Por ejemplo, vamos a ponerle 17. ¿Cuál es la edad de la persona 2? Por ejemplo, vamos a ponerle 23. ¿Y cuál es la edad de la tercera persona? Por ejemplo, 56. Entonces, como interacción ya llegó a las tres posiciones o a los tres campos, ya que es menor o igual a 3. Ahora sí, nos muestra lo que es el resultado de que 17 años, 23 años y 56 años. Entonces, por ejemplo, si yo aquí generalmente se trabaja con otros lenguajes, igual más 1. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestra interacción va a ser igual a interacción de todos modos, pero cada que se repita el mientras va a ser el más 1. Si nosotros ejecutamos esta parte de que pusimos igual más 1, va a pasar lo siguiente. Nos va a pedir la edad de la primera persona, por ejemplo, 34, y como podemos ver, se queda en A1 y de la primera persona no pasa. Nos va a seguir pidiendo, pidiendo y no va a pasar. Por eso es que decidimos poner lo que es interacción, va a ser igual a interacción más 1 para que su proceso sea naturalmente, ya que al momento de que llegue la persona 3 nos muestra el resultado de cada una de las edades de las personas que hayamos puesto y ingresado. 34, 23, 17. En este caso, si mostramos lo que es su diagrama de flujo, del cómo se ve lo que es un ciclo mientras, tenemos lo que son la definición de variables, al igual que la definición del vector, que es en este caso, y también definimos la variable interacción. Para eso, interacción inicia igual a 1, y aquí nos inicia con una pregunta, ¿interacción es menor o igual a 3? Y aquí está si es verdadero y si es falso. Si es verdadero, va a mandar a preguntar lo que es la edad de la persona, lo que tiene en interacción, y la edad la va a definir en el campo que nos está proporcionando lo que es interacción. Aquí interacción va a decir, interacción es igual a interacción más 1, ok. Aquí al momento que llega regresa otra vez a donde inicia lo que es el ciclo mientras y vuelve a hacer la misma pregunta. Al momento de que interacción llega que es igual a 3, vuelve a hacer lo que es la misma pregunta, ok. Interacción es igual a 3. Regresamos. Aquí interacción es igual a 3, es igual o menor a 3, ok. Sigue pasando. Aquí interacción sabemos que tiene un valor de 3, pero se le va a sumar 1. Interacción es igual a 4. Ok, regresamos otra vez al ciclo mientras al principio y dice interacción es menor o igual a 3, pero sabemos que interacción tiene un valor de 4. Entonces ya no se cumple, se va a que es falso. Y como es falso, prácticamente ya nos manda de nuestras edades y, por ejemplo, y finaliza lo que es el algoritmo. Ok, eso sería lo que es el ejemplo mientras. Vamos a pasar al ejemplo repetir, lo cual vendría siendo algo igual, pero con una estructura diferente.
Para esto, dice, la estructura del ciclo repetir, en este caso vamos a cambiar ejemplo repetir, o estructura repetir, vamos a trabajar con este, y dice, a diferencia del ciclo mientras, el ciclo repetir revista la condición al finalizar la ejecución de las instrucciones. Es decir, las instrucciones del ciclo se ejecutan por lo menos una vez. En este caso, el ciclo repetir, lo que es en PCI, se ejecuta al menos una vez y pues prácticamente no importa si el programa cumple o no con los lineamientos. Para empezar, un ciclo repetir se usa la siguiente sintaxis. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir la palabra reservada mientras y la condición de la interacción por la palabra reservada repetir. Vamos a tachar esto, a comentarlo o a eliminarlo y lo vamos a reemplazar por la palabra reservada repetir. Entonces, repetir lo que va a ser lo siguiente. Vamos también a sustituir la palabra fin mientras por las palabras reservadas hasta que después de un espacio podamos escribir la variable o la condición que va a tomar en cuenta. En este caso dice que vamos a sustituir lo que es el fin mientras y vamos a hacer lo siguiente hasta que, en este caso, iteración, interacción o iteración, vamos a cambiarla a iteración, hasta que iteración sea mayor a 3. ¿Por qué mayor a 3? Vamos a hacer lo siguiente y ahorita vamos a ver, iteración sea mayor a 3. Ok, ¿por qué mayor a 3 y no porque como lo tendríamos en el algoritmo anterior o en la sesión anterior? En este caso, mientras. Si nosotros le dejamos a que sea mayor a 3, va a pasar lo siguiente. Si nosotros le damos a ejecutar, ok, ¿cuál es la edad de la persona 0? Ok, aquí no le cambiamos, lo cual la de interacción, ok, de la persona 0. Vamos a ver. Aquí decimos interacción, ok, iteración. Ejecutamos. ¿Cuál es la edad de la persona 1? El subíndice 0 está fuera de rango. Ok, aquí también nos faltó cambiar iteración y ejecutamos. ¿Cuál es la edad de la persona 1? Por ejemplo, 34. ¿Cuál es la edad de la persona 1? 12. ¿Cuál es la edad de la persona 1? 23. ¿Por qué? Porque tampoco cambiamos lo que es la variable al momento de que se suma. Ok, vamos a ponerla. Iteración es igual, quedamos que era igual a iteración más 1. Iteración más 1. Checamos a que todo sea correcto y volvemos a ejecutar. Ahora sí, ¿cuál es la edad de la persona 1? 45. La edad de la persona 2, 23. Y la edad de la persona 3, 34. Ok, dice, ¿cuál es la edad de la persona 4? ¿Por qué nos está marcando ese índice? Dice que el rango de lo que es nuestra variable edad nomás llega a 3. Vamos a decir por qué está completamente en 4. Para esto, toma en cuenta lo siguiente. Para lo que es interacción, aquí nos faltó poner iteración, en vez de interacción teníamos, y era iteración. Volvemos a ejecutar, por ejemplo, 34, 56, 23. Ahora sí nos salen las tres personas y sus respectivos años. Pero, por ejemplo, si aquí nosotros hubiéramos dejado de que iteración sea menor o igual a 3, va a terminar el programa. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de la persona 1? 45. Pusimos 45 y como podemos ver, ya terminó lo que es el programa. Pero ¿por qué terminó? No tuvo que haber terminado ahí. Nos faltan otras dos personas que no les hemos asignado lo que es su edad. Entonces, ¿por qué pasó esto? Lo que hace el programa es lo siguiente y vamos a verlo de una manera gráfica. Para esto, aquí sabemos de que iteración inicia con 1, por lo cual empieza a preguntar al menos una vez lo que es las condiciones. ¿Cuál es la edad de la persona 1? Hace que iteración sea mayor hace que iteración se sume 1 a lo que es su valor y posteriormente, bueno, se vea la condición, en este caso iteración es 2. En dado caso que le hayamos dejado menor o igual a 3, esto lo que va a hacer es iteración es menor o igual a 3, es verdadero, entonces se estaría saliendo de lo que es el programa y lo que hace es pues prácticamente mostrar los resultados que le estamos enviando. Pero en dado caso de que si nosotros le hubiéramos puesto o literalmente tenemos que dejarle que es mientras iteración no sea mayor a 3
tiene que seguir ejecutando el programa. Entonces, llegando aquí, 2. Iteración. O 2 es mayor a 3. No, no es cierto, ¿ok? Se regresa a repetir lo que es el ciclo. Vuelve a imprimir y dice iteración más 1, ¿ok? Iteración ahora vale 3. Iteración es mayor a 3. No, ¿ok? Repite lo que es otra vez el ciclo y vuelve a pedir cada uno de los datos. Llega aquí y dice iteración, ahora es iteración más 1, ¿ok? 4. 4 es mayor a 3. Como se cumple la condición, ahora sí, lo que va a hacer este, es salir del programa o decir que es verdadero y va a imprimir lo que son las instrucciones de salida. Igual, en dado caso que hayamos dejado mayor o igual a 3, prácticamente cuando tenga el valor de 3, nos va a salir, nos va a sacar el programa y va a decir de que ya tenemos la iteración 3. Vamos a salir y nos va a faltar la edad de la tercera persona. Entonces, esto en el ciclo repetir, más que nada. También tenemos que tomar en cuenta de que, a comparación de las estructuras anteriores, la estructura para incrementar el contador de manera automática, además del valor inicial y del valor final del contador, se define dentro de la estructura que requiere la siguiente sintaxis. Entonces, para la instrucción para, que también en este caso, la estructura para, que también es una instrucción de conteo o de interacción, vamos a iniciar la estructura sustituyendo la palabra reservada, repetir por la palabra reservada para, seguida de la asignación inicial 1 a la variable de interacción y dejamos lo que es un espacio. Entonces, aquí en vez de repetir, vendría siendo para y aquí vamos a poner iteración es igual a 1. Vendría siendo como un ciclo for a la vez, ya que estamos iniciando lo que es una variable. También nos dice que vamos a poner lo que es la palabra reservada hasta qué número o hasta qué repetición queremos que cumpla. En este caso vamos a poner el 3, ya que queremos que haga 3 iteraciones dentro del programa. Al momento que nosotros ponemos lo que es hasta 3, vamos también a dejar un espacio para poner la palabra reservada con paso, en este caso para poner qué tipo de iteración o qué tipo de suma va a ser el respectivo dato. Por ejemplo, 1, ya que va a ir sumando lo que es iteración más 1, para que se vaya sumando las posiciones que va a tener dentro del vector. Entonces, seguido de que pusimos cada cuánto o cuánto va a sumar, vamos a hacer esta para indicar que las instrucciones que va a hacer nuestro ciclo para, en este caso, las interacciones. Y para finalizar, aquí podemos sustituir hasta aquí con fin para. Aquí está, ya nos lo encuentra y tenemos tenemos la interacción hasta 3 con el paso a hacer. Entonces, tenemos que inicializar la variable con la cual vamos a estar trabajando. En este caso, iteración es igual a 1. Y aquí la podemos documentar o eliminar sin ningún problema hasta que la iteración sea igual a 3 con la suma de 1 en cada iteración. Por ejemplo, ahora si ejecutamos lo que es nuestro programa, aquí también ya no ocupamos esto ya que lo va a hacer desde arriba. Eliminamos esto, ya lo tenemos en este caso con paso 1, ya que se va a ir incrementando 1. Y ahora sí podemos ejecutar. Dice, ¿cuál es la edad de la persona 1? Por ejemplo, 23. ¿Cuál es la edad de la persona 2? 45. ¿Y cuál es la edad de la persona 3? 25. Nos muestran las 3 edades correspondientes. Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos, por ejemplo, en este caso, paso 1, que sea, por ejemplo, paso 2, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, aquí hasta 4, también modificando lo que es el vector para que podamos ver lo siguiente. De que aquí con paso 2 quiere decir que va a ser cuántos pasos o qué número se le va a sumar a lo que es cada iteración. Entonces aquí escribir persona 4, en este caso edad, y vamos a ponerle la 4 con años. De esta manera, al momento que ejecutamos el programa, nos va a pasar lo siguiente. ¿Cuál es la edad de la persona 1? Por ejemplo, 23. Al momento de que pasó con paso, va a sumar la 2. 1 más 2 son 3.
Ok, 24. Y como podemos ver, dice, las edades fueron ingresadas son 23 y 34, saltándose al 0 y al 4, lo cual quiere decir de que va a estar haciendo la suma de 2 en 2 para seguir pidiendo las edades. Por ejemplo, si nosotros ponemos hasta 5, dimensión de nuestro vector 5, también tenemos que poner nuestro respectivo escribir para la persona 5. Aquí 5 y aquí saltamos el fin del algoritmo. Ejecutamos y como podemos ver nos va a pedir la edad de la persona 1, 45, 22 y 18. Como podemos ver, nomás nos pide tres edades, la persona 1, la persona 3 y la persona 5. En vez de 4 es 5, saltándose a la persona 2 y 4, ya que no nos lo pide, ya que hace el salto de 2 en 2 e iniciamos con el 1. Para verlo gráficamente se vería de la siguiente manera. Podemos ampliar la definición de las variables, así como también la dimensión de lo que es nuestro, nuestro vector, aquí también. Pero en este caso, vamos a pasar, aquí tenemos de la iteración, lo cual es su inicialización de lo que es la variable de iteración, cuántos saltos va a dar y también hasta qué espacio va a llegar. Y como podemos ver, cada una de las flechas indica de que primero se va a ejecutar cuál es la edad de la persona y la iteración de la edad. Aquí se va hacia acá para hacer la comparación de nuestros datos, de qué iteración, si ya cumplió, se va a salir directamente hacia la impresión de los datos. Por ejemplo, si aquí hacemos un paso a paso, nos va a mostrar la siguiente. Como podemos ver, empieza a leer cada una de las variables siguiendo de las condiciones que se encuentran aquí de la iteración. Por ejemplo, ya poniendo lo que es nuestro programa, nos dice cuál es la edad de la persona 1, por ejemplo, 12. Se regresa a hacer otra vez de nuevo la iteración, las comparaciones de que si ya cumplió o no, por ejemplo, 13, y se regresa otra vez a lo que es nuestro ciclo para validar las condiciones y si no ha cumplido, va siguiendo, en este caso, pidiendo nuestra edad. Por ejemplo, 18. Vuelve otra vez a ver la comparación de datos que tenemos, de que si ya cumplimos o no, y en dado caso de que ya hemos cumplido, ahora sí, nos va a mandar las instrucciones de salida con el valor de los datos que hemos ingresado. Y por último, llegar al fin del algoritmo. Bueno, pues hasta aquí lo que es nuestras estructuras de repetición con PCI. Creo que ya el siguiente video es empezar con la programación con Python. Vamos a ver muy poco de lo básico de Python y posteriormente estaremos viendo la estructura de datos y más. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Recuerden que podemos guardar como este ejemplo para repetición. Ahora sí, vamos a guardar. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.